Bueno, este tema de hoy obviamente está ligado a la fiesta, a la celebración que tenemos, que es la fiesta del perdón, que es la fiesta del Yom Kippur, fiesta del perdón, fiesta de la que nos habla la palabra de Dios, por supuesto, cuando el pueblo de Israel experimentó de parte de Dios el perdón. Esto se celebraba una vez al año, ya vamos a mostrar imágenes sobre esto. ¿Sí? Se celebraba una vez al año en un lugar inicialmente que se llamó el tabernáculo. Ese que ustedes están viendo ahí, esa imagen, es la del tabernáculo en el desierto, que era una carpa, ¿cierto? Grande, rodeada de tela, que tenía una cantidad de elementos que eran tipología de lo que Cristo iba a hacer en la cruz en un futuro. Ese tabernáculo, tal cual como está allí, fue diseñado por Dios. Fue diseñado. Y dice la Biblia que Dios le dio a Moisés la estructura toda, incluso con centímetros, todo, absolutamente todo, cuáles serían los materiales, cuál sería la tela, la madera, todo lo que se debía hacer era absolutamente preciso de parte de Dios. ¿Vale? Está el altar de los sacrificios, el altar de bronce, está el mar de bronce que está más allí donde había el agua, y dentro de la carpa, ustedes ven, está la imagen de abajo, y ven los elementos que habían dentro de la carpa. También eran elementos dispuestos por Dios. Habían dos compartimentos, uno el primera parte que se llamaba el lugar santo, y la última parte que se llamaba el lugar santísimo. La primera parte estaba la menorá o lámpara que Dios le mandó también a hacer a Moisés, de la cual por acá tenemos un ejemplo, mire cómo es que está allí. Estaba la mesa de los panes de la proposición, con 12 panes representando las 12 tribus de Israel, y había un altarcito que era el altar del incienso, donde se quemaba incienso para el olor fragante que simboliza la oración, pero que además detenía el olor de los animales que eran sacrificados afuera, y permitía solo que dentro de la presencia de Dios entrara el olor fragante. Recuerden que esos animales se sacrificaban para que el pueblo experimentara completa libertad y sanidad. Y a cambio de que la gente muriera en sus pecados, viviera debilitada, viviera traumatizada por sus problemas, por sus dificultades, a cambio de que la gente cargara culpa, dolor, resentimiento, amargura, a cargo de que la gente viviera una vida regular, mediocre, mala, pues Dios le decía, mire, más bien haga y traslade a un animalito su pecado y usted se libra. Era la metodología. Mientras Cristo venía y cumplía esa obra en la cruz, que efectivamente la hizo el Señor tal cual como ese animal, como ese cordero sin mancha que quitó el pecado del mundo. Lo que nos contaba Luz es exacto. Se sacrificaban un animalito que se llamaba el macho cabrío y se tenía otro que se lanzaba al desierto, ¿cierto? Eran dos, el uno se simbolizaba como el pecado que se iba del pueblo, pero el otro era sacrificado precisamente para que el sacerdote ingresara hasta el lugar santísimo, más adelante allá donde estaba el arca, aquí exactamente, esta era el arca, y sobre ese lugar depositaba la sangre y todos los pecados eran absolutamente perdonados, todos absolutamente. ¿Vale? Y ese día era el día del perdón. Ese día quedaban todos los pecados del año perdonados, todos, sí, fuácate, borrón. No había ninguna posibilidad de pecado hasta ese día. Todo el mundo quedaba libre de pecado. E inmediatamente el sacerdote salía del lugar santísimo, la gente entraba en una fiesta, en una rumba, porque Dios nos perdonó y eso nos asegura el camino de victoria que tendremos por Dios. Era algo maravilloso. Sin embargo, existía la posibilidad, usted sabe que los seres humanos somos medio, ¿no? Tenemos nuestras prevenciones, digámoslo así. Entonces decían, hombre, por si el sacerdote algún día Dios no perdona y cae como un pollito ahí en la presencia de Dios, porque efectivamente el sacerdote llevaba el sacrificio, llevaba la sangre, y si por alguna cosa esa sangre y ese sacrificio no era acepto delante de Dios, pues obviamente el que pagaba el precio era el sacerdote. Como hoy en día que yo pago el precio por sus... No,
el Señor Jesús, que es el que paga el precio por sus pecados. Ese sacerdote entraba en el lugar santísimo y si Dios no perdonaba, el sacerdote moría. Obviamente siempre Dios perdonó, siempre el sacerdote salió con victoria, siempre Dios es bueno, misericordioso, bondadoso, generoso y perdonó. Pero le tenían al sacerdote como dato curioso, pues él se amarraba a una faja bien amarrada, ¿cierto? Y estos señores tenían unas varas largotas con unos ganchos, por si se moría el sacerdote, metían la vara y ¡rácate! Alaban al sacerdote y bueno, sería un año terrible. Pero como insisto, Dios siempre perdonó, Dios siempre en su bondad, en su misericordia, en su generosidad, siempre perdonó. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros como hijos de Dios somos portadores del perdón de Dios. Y sea cual sea el pecado, sea cual sea el acto que hayamos cometido errado, fallido, sea cual sea la agresión que hayamos hecho, Dios nos perdona. No hay pecado pequeño, no hay pecado mediano, no hay pecado blandito, no hay pecado azul, no hay pecado rosa, ¿cierto? No hay pecado grandísimo, pecado pequeñito, no hay nada de eso. En la Biblia, todos los pecados tienen el mismo nivel y todos los pecados son o perdonados o no. Obviamente, cuando yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, todos mis pecados son perdonados, porque la obra de Cristo en la cruz fue morir por todo el pecado del mundo, por absolutamente todo. Por lo tanto, no hay ningún pecado que Dios no perdone. Basta simplemente, obviamente, haber aceptado a Cristo, haber aceptado su obra y todos mis pecados me son perdonados. ¿Vale? Y hoy en día, si usted peca, pues simplemente acuda al Señor, ¿no? Al que está en su corazón, al Espíritu Santo que habita en su vida, y pídale perdón, póngase en paz. Ya usted, como tal, el pecado no lo puede invadir completamente, aunque pues yo sé que uno como ser humano le puede dar terreno y claro, termina uno tan mal como cualquiera. Pero ustedes son hijos de Dios, perdonados por el Señor. Por lo tanto, si usted se ensucia del camino, es decir, erra y falla, pues va delante del Señor y el Señor lo limpia, lo lava. ¿Vale? Así nos lo explica la palabra de Dios. En ese sentido, nosotros como hombres y mujeres de Dios deberíamos tener una actitud siempre, deberíamos tener una actitud siempre dispuesta, siempre misericordiosa, siempre bondadosa. No sé si ustedes habrán oído, me imagino que sí, lo que sucedió hace más o menos unas 2 semanas, tal vez 3, la muerte de un hombre de Dios, de un hombre que promovía la palabra de Dios, de Charlie Kirk, que murió en los Estados Unidos a causa de un disparo de un joven que, pues, a su manera de expresarse le tenía todo el rencor, toda la rabia, todo el odio que se pueda expresar. Este era un hombre muy especial, era un hombre usado por Dios. Hablaba de los principios de la palabra de Dios sin pena, sin vergüenza. Es más, se atrevía a debatir con todo el mundo. Y creo que después de su muerte, pues se ha vuelto muy popular. Yo sé que muchos de ustedes jamás lo habían oído nombrar, o sí, bueno, me dirán que sí, líder, yo lo había, yo. Bueno, seguramente jamás lo habían oído nombrar, pero después de su muerte lo ha conocido el mundo entero y han salido sus videos y han salido sus debates y uno al escucharlo es sobrecogedor, ¿cierto? A un hombre, yo tenía la oportunidad de haberle oído varias cosas adelante y oírlo hablar con la claridad que hablaba de la palabra de Dios, con la naturalidad que defendía los principios bíblicos de familia, de matrimonio, de una vida sexual sana, libre, de principios bíblicos de la procreación, de el respeto a la vida, en fin, maravillosamente, magistralmente, al punto de que se atrevía a llamar, su última gira se llamaba Demuéstrame que estoy equivocado, así se llamaba su gira. Estaba empezándola y lastimosamente en un arranque de rabia de alguien, una carga cargado por el odio y el rencor, terminó matando. Se dice, obviamente, y así se mencionaba en un principio, hoy
les ha tocado a los mismos medios de comunicación y a mucha gente que se burló comenzar a devolver sus palabras, porque se han dado cuenta de que el efecto que causó la muerte de este señor, pues se ha vuelto un efecto grandísimo. Es más, dicen que de manera sobrenatural en estos 15, 20 días, la cantidad de gente que se ha vuelto al Señor en los Estados Unidos es impresionante. Que hoy en día las iglesias se volvieron a llenar de gente impactada, conmovida, porque al oír los debates de él y al oír las posiciones de este señor, muchos han reflexionado y han dicho, venga, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Cierto? Uy, ¿en qué ando? ¿En qué mentalidad? ¿De qué me he dejado contaminar? ¿Qué está pasando con mi vida? Y muchos reflexionando de esa manera han dicho, venga, hay algo más allá, hay algo detrás de todo esto. Y han descubierto, obviamente, la obra generosa de Dios y de bendición. Y es muy especial reconocer lo que hizo la esposa de él. Aquí está. Ella se llama Erika Kirk. Perdonó al asesino, ¿cierto? En el sepelio que fue el domingo pasado, si no estoy mal. Perdonó al asesino, manifestó que estaba, hombre, digamos, dispuesta. Y básicamente la frase es, lo perdono y lo perdono porque eso fue lo que Cristo hizo. Y eso es lo que Charlie habría hecho. Charlie habría hecho. Y así lo hizo. Algo que es tremendo, ¿cierto? Pues cuando hablamos del perdón, muchas veces este tipo de situaciones cuesta mucho trabajo entender cómo hace una persona para llegar a ese nivel de perdón. Acaba de ser su esposo muerto, le acaban de quitar al papá de sus hijos, le toca a ella asumir la responsabilidad y todo lo que esto significa. Sin embargo, ella ante todo el mundo dice, lo perdono. Y obviamente deja un mensaje poderosísimo de lo que significa una mujer de Dios, un hombre de Dios. Dignos representantes. Y obviamente ha contrastado en la sociedad la diferencia de lo que sucede. Si el muerto hubiera sido seguramente una persona que no fuera cristiana, que no fuera del Señor, pues ya pasó en los Estados Unidos hace poco todos los actos de violencia que se han vivido por muertes de personas que lamentablemente también han fallecido en hechos que no son obviamente exaltables, deplorables, pero han suscitado una cantidad de actos públicos de destrucción, de violencia, una cosa terrible. Sin embargo, contrastó con lo que pasó con este hombre, que todo el mundo se unió a orar, que todo el mundo se unió para clamar a Dios, para hacer vigilias de oración, para volver su corazón a Dios. Y eso es lo que debe suceder con los hijos de Dios. Y tomemos esto como un gran ejemplo de la manera en que nosotros nos debemos comportar como hombres de Dios. La verdad es que estamos llamados a dejar una huella diferente en esta sociedad. Hoy en día, cuando los discursos son de odio, son violentos, ¿cierto? Y de hecho, se esgrimía que este joven, porque era un muchacho, ¿no? Tenía 31 años. Bueno, digamos, éramos contemporáneos de pollos. No, él era un muchacho muy joven, tenía 31 años y se decía que él tenía un lenguaje de odio porque le decía a las personas la verdad. Y quiero con esto hacer un pequeño paréntesis. Hoy en día a uno fácilmente la gente le dice respeten, respeten. ¿Y por qué te estoy respetando? No, porque me estás contrariando mi opinión. No, contrariar la opinión de alguien no es irrespetarlo. Al contrario, es un acto de amor. Porque lo más fácil sería dejar a las personas en su enredo, en su engaño, en su equivocación, en su desconocimiento. Es tan importante la palabra de otro a mi vida que, como les decía yo a las parejas el día de ayer, la palabra de otra persona a mi vida por lo menos me genera un contraste. Por lo menos tengo algo en que mirar y decir, hombre, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que esa persona tiene la razón? ¿Será que estoy errado? Oír a otra persona, aunque contrarien mis ideas, es bendición. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría y hay seguridad. Por supuesto que estoy llamado a hablar. Un gran problema que enfrentan los hombres de Dios hoy en día es que no opinan, no hablan, no levantan la mano.
no se interponen. Más bien nos quedamos callados porque hay que respetar. No se puede controvertir a nadie, no se le puede decir a nadie. Y casi que a uno lo ponen en esa condición. No me diga, líder, respéteme. Y te estoy respetando. No me opine. Esta decisión la tomé de manera santa delante de Dios. No me diga que estoy equivocado. Venga, pero si uno no puede tener una persona que le diga que está equivocado, de hecho así lo manda la Biblia, ¿no? En Job capítulo 22 dice que Dios puso al lado de nosotros hombres y mujeres que nos digan que Dios tuvo misericordia, que nos estamos equivocando, que Dios nos da oportunidad, ¿cierto? Los llama la palabra de Dios elocuentes mediadores muy escogidos. ¿Qué tal que uno se tuviera que quedar simplemente con la idea errada? Y va a llegar el día en que alguien le diga a uno, me voy a suicidar, respétame, es mi opinión, es mi idea. Venga, pero vas a acabar con tu vida, vas a acabar con tu familia, vas a acabar con tu futuro. Hay oportunidades en la vida, hay situaciones difíciles, se pueden enfrentar grandes problemas, hay pérdidas, se enfrenta la frustración, hay situaciones que son incómodas, que uno cree que se acabó el mundo, pero permíteme decirte, por lo menos desde mi experiencia personal, que he pasado por muchas de esas y mírame dónde estoy. Y sí se puede, y en realidad eso es parte de la vida, es la construcción de la vida, es la formación y el futuro. Si no poder decir eso es irrespetar a alguien, estamos graves. Y cuando digo graves, es que nos hemos metido en un cuento y en un engaño tan terrible, donde casi que decir la verdad es pecado. Y no puede ser, ¿vale? No puede ser. Si usted quiere respetar a alguien y quiere amarlo, porque respeto es amor, quiere amarlo verdaderamente, háblele. Yo sé que muchos papás dicen, líder, pero yo para qué le hablo si armo un problema en la casa. Mire, es preferible que el muchacho tenga un problema en la casa y no lo tenga en la casa. Porque en la casa lo peor que le puede pasar es que le llueva un fuetazo. Lo peor que le puede pasar, que le tiren la plancha, no mentira. Pero en la calle, lo menos que le puede pasar es que le peguen un tiro. Lo menos, lo menos. Si el peladito en la calle va a ser tan grosero y tan agresivo como en la casa, hermano, allá le pegan un tiro. Entonces, aprenda aquí, déjese formar, déjese enseñar. Allá le ponen cero, allá lo echan del trabajo, allá le cierran las puertas, allá lo rotulan ¿qué será? Patán, grosero. Allá, aquí pues hombre, pues para eso estamos. Y sabemos que es parte de la vida, parte de la formación de la vida. Miren, uno no sabe lo que viene mañana. Y esto lo digo haciendo de pronto un pequeño paréntesis. Ayer partió a la presencia de Dios un jovencito que era muy amigo de David, muy amigo, un jovencito de más o menos unos 15 años, creo que tenía él, 16. Es primo de David, es hijo de una prima mía, ¿cierto? Hijo de una prima mía. El niño tenía una condición especial, tenía ataques, no sé si epilépticos, yo no sé cómo se definen esos ataques, le daban ataques y dentro de los ataques le daban vómito, le producían vómito. Él tenía una condición de salud bastante compleja y venía en ese proceso de tratamiento. Pues resulta que el pelado se acostó después de almorzar, lo que tal vez no se debió haber hecho. Le cogió un ataque de estos de vómito y lastimosamente broncoaspiró y falleció en su cama. Ayer a las 6 de la tarde me encontraron y bueno, todo lo que pasó para nosotros ha sido muy impactante. Es un peladito que si ustedes ven el estado de David, compartimos, se tomaron fotos, era su primo, ¿cierto? Jugaba con él y todo y a David le fascinaba compartir con él y bueno, pues, ¿qué más se puede decir de eso? Yo tuve la oportunidad y tuvimos la oportunidad de orar con él, de compartirle de Cristo y de que hiciera la oración de fe. En el nombre de Jesús, el peladito está en los cielos. No solo porque era un niño y tenía un estado de inocencia muy especial, sino porque yo tampoco me quedé diciendo, no, él ya está chuleado, él ya, no, pues que
No, 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 no. Venga, oremos, oré por él. Un día aproveché que nos fuimos a hacer un paseo con David y el peladito se mareaba, era que él le daban esos ataques. Entonces, si había mucho calor, se ponía mal. Si había mucho frío, se ponía mal. Si comía mucho, se ponía mal. Si no comía, se ponía... Era complicadísimo ese tema. Y ese día se puso súper mal. Entonces, venga, oremos, hermano, venga, aproveche. Usted tiene a Cristo en su corazón. Mínimo no lo tiene. Venga, oremos más bien. ¿No? Y bueno, bendito sea Dios, está en la presencia de Dios. Pero cuando le digo esto, le quiero decir, mire, usted y yo tenemos hoy oportunidad. Usted y yo hoy tenemos posibilidad de hacer algo diferente con nuestra vida y de transmitir algo diferente y de impactar de una manera diferente. Dese la oportunidad, por favor. Ya no me distraigan a la gente con la comida porque tras de que huele y aparte de eso lo sacan, queda uno ¡blup! Esperen, no, no saquen, ya sacó ya lo que salió. No, no, déjelo así, no lo saquen todo porque, ¿ah? Los de aquí, Carlitos, apenas de pasar esas bandejas, Carlitos le sale una lágrima, tranquilo, vaya, ya. Ya vamos, ya vamos. Dicho esto, entonces, pilas, si Dios perdona, si Dios tiene de nosotros misericordia y Dios actúa pudiendo no hacerlo, porque a son de qué nos perdona. ¿A son de qué murió por nosotros? O diga, ¿usted lo merecía? Yo no me lo merecía. Ahora, si usted se lo merecía, bendito sea Dios. Pero yo no me lo merecía, la muerte del Señor en la cruz, jamás. Y sin embargo, murió por mí, murió por mis pecados. Y si Él lo ha hecho, ¿qué y cómo debe ser mi comportamiento? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice que algún día Pedro se le acercó al Señor después de que el Señor le pegó una bajada de caña a medio mundo, ¿cierto? Y se acercó Pedro. Usted sabe que Pedro era Pedro, ¿cierto? Pedro, un personaje, ¿cierto? En el sentido de la palabra. Y Pedro se viene donde el Señor, no así todo pechinchado, y le dice, Señor, cuéntame, ¿cuántas veces se debe perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y dice, ¿hasta 7? Resulta que la ley judía decía que uno debía perdonar 3 veces. 3 veces. Pero Pedro, que era, ¿no? Pedro le dice hasta 7, como quien dice, mira cómo sé, ¿ah? Mira que por si las moscas, ¡pum! Doble. 7. Y el Señor le dijo, no, Pedrito, hermano, usted está hasta 70 veces 7. Eso quiere decir 7 elevado a la 70ª potencia. Eso, más o menos, según mis matemáticas profundas, eso da un número infinito. Infinito. Lo que quiere decir que mi vida, ¿cierto? Mi disposición debe ser la de tener una actitud siempre de perdón. Lo que el Señor le quiso decir a Pedro es que en un hombre de Dios el perdonar no es una opción. Entiéndame esto. Perdonar no es si usted quiere. Ahora, yo sé que depende de que usted quiera, pues, por supuesto que sí. Pero no debería ser una opción. No debería ser algo en lo que uno medite a ver si perdona o no. No debería ser algo que uno tenga que recordar. Debería ser un acto reflejo. Así como en la vida, cuando uno respira o cuando uno come, a uno se le cierra la tráquea para que uno no broncoaspire. Y eso es un acto reflejo de su vida. Así, perdonar para un hombre o una mujer de Dios debería ser un acto reflejo. ¿Por qué? Porque usted lo perdonó mucho, Dios. Mucho le ha librado, mucho le ha sanado, mucho le ha quitado. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y como tal, deberíamos ser esos hombres y mujeres que actuemos así. El Señor Jesús, que le dice a Pedro, no, Pedro, no. No podemos empezar a ponerle cifras a la cosa. Porque qué tal que usted empiece a decir, bueno, esa te la perdono. No, pero esta no. No. Ya te perdoné 7 veces. No fregué, ya no más. Usted se imagina Dios diciéndole a los hombres, no, más o menos unos 70. Usted comienza a vender tiquetes para que, ¿no?, la gente pueda tener perdones extras.
¿sí? Salen bonos track, ¿sí? Salen por una platica, le dan un pro, es decir, que le dan como 5 perdones más. No, Dios dice, mire, total, total. Y es que yo le digo una cosa, una de las situaciones que más enferma la vida de las personas. Y cuando digo enferma, no me refiero solo al plano físico. Está comprobado médicamente, científicamente, que el no perdonar baja las defensas del organismo. Una persona que vive en su corazón lleno o tiene en su situación cosas que no ha resuelto, circunstancias de la vida que todavía están en punta, temitas que dejó así, cosas que están ¿qué? A fuego lento. Situaciones, como me decía, alguna vez me senté con unos discípulos, una señora y un señor, yo he contado tal vez eso, y entonces se le ocurre a uno la brillante idea de preguntarle a la señora, ¿y tú tienes algo que decir de tu esposo? Porque uno por lo regular en las citas de pareja, lo que pasa es que uno en la vida uno va creciendo, va madurando, ¿cierto? Y digamos que acorde a eso, uno ya hay preguntas que uno no hace, ¿cierto? Porque uno se enreda. La cita que debería ser de 1 hora se volvió de 3, ¿sí? Porque uno por lo regular le pregunta al esposo, vení, ¿y cómo va el matrimonio? Y el esposo, ¿qué dice, Marlo? Muy bien, líder, muy bien, ¿no? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Sí o no, Jairito? ¿Cómo vamos? Bien, líder, vamos bien. Carlitos, bien, muy bien. Pero no le ha preguntado a usted a la señora. Porque Paulita, ¿cómo vamos? Líder, tenemos que hablar. Eso es darle play, eso es darle manivela, eso es, mejor dicho, prender un motor a propulsión a chorro. Arranca. Pues yo no sé qué será lo que él debe de bien en este matrimonio. Porque usted viera, líder, y comienza tin, 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 desde 1948, cuando se casaron, el día de la noche de bodas. Me dejó quemar con el agua caliente, líder, me quemó las nalgas. Allá me iba a poner y ¡fuata! Desde ese día se acuerda la gente. Y uno dice, Dios mío, y arranca tin, 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 tin. Esta memoria tan buena, obviamente es algo muy dañino para la vida, terrible. Y por eso vuelvo al ejercicio. Vivir uno con un equipaje extra es una carga demasiado pesada. Vivir uno con una situación que no ha resuelto es algo que se me vuelve un lastre para la vida. Y por eso usted debería tener el ejercicio sano de dejar eso a un lado. Evacuar, evacuar. Lo que no sirve, que no estorbe, para afuera. Y no para afuera el personaje. No, 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 no. Para afuera lo que el personaje hizo o no hizo. Y yo le decía a la señora, después de oírla a él, señora, hay que perdonar. No, líder, acuérdese, la Biblia dice, perdono pero no olvido. Y no, eso no lo dice la Biblia. Sí, señor. Ay, tal vez en la suya no. ¿Quién sabe qué Biblia será? En la mía sí. Yo, ¿pero dónde? Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí. No me diga que usted no sabe buscar. Ay, no, me extraña, me extraña. Yo pensé que usted era un hombre de experiencia. No, la Biblia no dice eso, por supuesto. Más bien, dice lo siguiente. Miren, esta imagen que ven ustedes acá es un acto tan generoso. Es José con sus hermanos. ¿Ustedes se acuerdan? La historia. Dice que José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Lo iban a matar. Y todo por la podrida envidia. Así dice la Biblia. Todo porque le tenían ojeriza, rabia al muchacho. Y dice que lo vendieron a Egipto. Y cuenta la palabra de Dios lo siguiente, que cuando ya José era un hombre poderoso y rico y tenía toda la oportunidad de vengarse, de cobrarse, o por lo menos de que estos berriondos pasaron un día maluco, dice lo siguiente. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hasta ahí. Eso era, y eso es la condición de un hombre de Dios, que entiende que aún lo malo que le han hecho es una oportunidad de Dios para ver la gloria, para ver la bendición. Es decir, en vez de ponerse y quedarse con el error, con la falta, con el pecado, ve lo que Dios le permite mucho más allá de lo que dan sus ojos, lo que está detrás, la madurez, la oportunidad, el crecer. Yo le decía a las parejas que en la vida de pareja debe ser una vida de aprender de las dificultades y de los errores y de tenerlos como una bendición para ir creciendo y para madurar en la vida y para que eso no se vuelva a repetir y no como un terrible prontuario que todos los días me condena en un matrimonio que ya es insoportable. ¿Sabe por qué se volvió insoportable? Porque usted lo cargó de eso, de temas que usted nunca borró, nunca perdonó, nunca olvidó, nunca le entregó al Señor, nunca se dio la oportunidad de entender que detrás de esa situación había una oportunidad de aprender, había una oportunidad de corregir, había una oportunidad de decir, venga, fallé, así no son las cosas. Había una oportunidad de ser mejores, de progresar. Cuando nos quedamos en el problema, si José se hubiera quedado en el problema, fácilmente, por ejemplo, la venganza de José hubiera sido acabar con sus hermanos y hubiera acabado a todo Israel y todo el futuro del pueblo de Dios. Sin embargo, este hombre la pensó al revés. Dijo, no, 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 no. Antes, al contrario, Dios no me mandó para cobrarles la venganza. Dios me mandó para cuidarlos, para bendecirlos. Pero ¿cómo pensaban los hermanos de José? Pensaban como piensa cualquier persona tal vez de este mundo. Este berrión no nos lo dice porque el viejo todavía está vivo, porque estaba todavía vivo Jacob. El día en que el viejo se muera, este nos lo va a cobrar. Uy, ese poco de agua que me sirvieron me atosiga. ¿Alguien me regala? A mí me pareció o me trajeron un vasito de agua. Ya lo tomó. El Espíritu Santo lo tomó. Bueno. Resulta que en el Génesis 50 nuevamente se le aparecen los hermanos a José una vez se muere Israel o Jacob, pues. Y dice, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Esto es lo que hace un hombre de Dios. Entiende que la acción mala de alguien es una oportunidad para él brillar con la luz de Cristo y hacerle bien. Y dice, lo que vosotros hicisteis a bien, Dios lo a mal, perdón, Dios a que lo encaminó a bien. Y mire, suele pasar, yo no sé si, me imagino que a usted le pasa. Cuando a usted lo quieren tumbar, Dios lo levanta. Cuando usted lo quieren quitar, Dios lo pone. Cuando usted lo quieren robar, Dios le da. Cuando usted lo quieren, ¿no? Ningunear, que se llama, lo quieren tachar, Dios le da brillo. Cuando dicen que usted es bobo, salió brillante. Cuando dicen que usted se atolondró, resulta que se despertó. ¿Sí? Y casi que es sistemático. Dígame mal, dígame. Yo alguna vez le decía a mi esposa, bendito sea Dios que digan mal de mí. Quiere decir que nos va muy bien, mija. Y vea, 9 años. Ay, que no sé qué, que... Gloria a Dios. Porque lo que cualquiera hace a mal contra usted, Dios lo vuelve a bien. Entonces, ¿para qué se pone a pelear? ¿Para qué se enreda? Oiga, ayer, bueno, todos estos días, cuando uno se le ocurre en estas redes sociales buscar algo, luego ya volvió como pecado,
¿cierto? Entonces yo estaba buscándole una carpa a la moto de David, entonces carpa de moto, entonces empiezan a llegarle a uno todos los videos de moto, todos los videos de moto. Ese algoritmo es una cosa loca. Por eso si a usted le llegan todas las señoras pechugonas, no es precisamente porque usted está buscando motos. Pues, te lo digo, pues digo un mensaje ahí comercial. Ay, mi amor, no sé por qué esta señora pechugona ahí. No, pues sí, porque me imagino que está buscando leche, producción láctea o no sé. Sí. Algoritmo, el algoritmo. Eso, el algoritmo es así. Oiga, y comienzan a uno, pero ya, para ir con la hilaridad, ya dijimos. Comercial, comercial. Oigan, ¿dónde íbamos antes de que Carlito me interrumpiera? Entonces comienzo a buscar que motos, y empiezan a llegar que casco, que bueno, una cantidad de temas. Pero ¿por qué fue que yo iba a decir eso, hombre? Se me olvidó. Estaba buscando en redes sociales señoras que no eran pechugonas. Ya. Oiga, y comienzan a llegar peleas de moteros. Cómo la gente en la calle se casca, se matan porque se me atravesó. Mira, ¿cómo estamos de locos? Pero cascando, ayer un par de señores dándose con toda, un señor de un taxista, un señor de un taxi y un señor de una moto, pero agarrado, ensangrentado y todo. Y uno dice, y uno llega a la clínica y ¿qué dice? No, que es que me atravesó y que nos agarramos y metimos y nos matamos. ¿Ah? Yo creo que de entrada el cirujano lo primero que cose es la boca. Debería hacerme un favor, cósale la boca y verá. Porque uno queda así. En la vida uno tiene que dejar pasar muchas cosas. Hay situaciones que claro, mire, usted no puede evitar las cosas que le pasan, pero sí puede evitar la manera en que usted reacciona a ellas. Por lo tanto, tenga mucho cuidado de cómo reacciona a las situaciones de la vida, que la mayoría de ellas son solucionables. La mayoría. La mayoría de ellas son una oportunidad, la otra parte son una oportunidad de Dios. Y solo unas pocas son situaciones verdaderamente críticas a las que debería usted prestarle atención y ponerlas delante del Señor y esperar un milagro. Pero de eso solo se presenta en la vida muy pocas veces. El resto del tiempo usted se la puede pasar prevenido, amargado, lleno de resentimiento, lleno de cólicos, emproblemado. Y qué terrible una persona resentida. ¿Usted no ha visto? ¿Usted no ha saludado a un resentido? ¿Usted saluda a un resentido? ¿Por qué me saluda? No, pues dije hola. ¿Y por qué hola? ¿Por qué no chao? Pues porque estoy saludando, no me estoy despidiendo. ¿Mm? ¿Usted no ha visto hablar con una persona? ¿Usted ha hablado con una persona amargada? Todo está mal, va a ir mal, estamos fregados, el mundo va a acabar, todo está difícil, todo es terrible. Y claro, le enumeran a uno los problemas y de verdad que uno se siente mal. Oye, hay muchas citas de edificación he dado en esta vida que uno al final de la cita uno tiene que subir a orar, Señor, estamos mal. Mi chica, estamos graves. Usted sí vino, usted salvó a la humanidad. Pues yo estoy en un punto y madre, ¿esto qué es? ¡De Cristo! Le toca a uno hacerse autoexorcismo. Queda uno maluco. Pero ¿cómo no va a quedar maluco si uno ve todas las cosas malas y se llena de todo el dolor y de toda la tristeza? Mire, este señor no lo hizo. Ahora miren a este otro. Esa foto es de David cuando lo estaban ungiendo. ¿Ah? Ahí está Samuel ungiéndolo y los hermanos. Y me cuenta la Biblia, primera de Samuel capítulo 16 versículo 11, lo que yo les he contado a ustedes y hemos hablado de cómo van a ungir a David y lo que hace el papá Isaí es sacarle primero al hermano mayor. Y no, ese no es. Al hermano siguiente, no, no es. Y le sacó a todos los hermanos y ninguno era. Y dejó al pelado a David
por fuera del viaje. No lo incluyó, al punto de que el sacerdote le tiene que preguntar, venga, Isaí, ¿usted no tiene otro pelado por ahí? Porque Dios me ha dicho que estos no son. Y yo vine y me dice que aquí es. Y entonces Isaí dice, ¡ay! Ahora recuerdo, el pelado, el de las ovejas. Y entonces Samuel le dice, tráigalo. Y cuando entra el muchachito, le dice Dios, ese es un jalón. Pero uno no ve que David se pare y comienza a decir, lero, lero, candelero, a mí me ungieron, a ustedes no. Ni le dice al papá, contra. Oiga, lo fácil que es uno cargarse con el papá o la mamá. Hay gente que se les va a morir el viejo y no se han puesto de acuerdo con ellos. Me han pedido perdón. Porque a lo fácil que es uno enojarse contra el papá y la mamá. Porque es que parte del papel que tienen ellos en la vida es contrariarlo a uno. Jaimito, chúseme al muchacho para que me ponga cuidado. Parte de la vida es eso. Mis papás están diseñados de parte de Dios, dice la Biblia, para interponerse, para atravesarse. Y no hay cosa más maluca en la vida que a uno le atraviesen. Mira, por ahí dicen que sí. No hay cosa más incómoda en la vida que uno arme planes y le digan a uno que no. Que uno piense hacer ir, venir, vivir. No. Y claro, cargarse con el papá es muy fácil, pero uno no ve a David enojado con el papá. Al contrario, le siguió sirviendo de el cuidador de las ovejas. Y dice la Biblia que más adelante, cuando a David lo llaman para una batalla, lo llama el papá y le dice, David, estaba cuidando las ovejas. Como quien dice, el pelado a partir de ese momento no dijo, no señor, yo soy el rey, a partir de ahora. A ver, así te quería ver, papá. Me pide permiso, ahora me devuelve usted a mí. No, estaba cuidando las ovejas. Y el papá le dijo, va y le lleva el almuerzo a sus hermanos a la batalla. Y uno no ve a David diciendo, no señor, yo ya no estoy para llevar almuerzos. ¿Qué cuento andar con el fiambre de otro? No señor. No, uno ve a un David que va. Y obviamente cuando llega a la batalla, ve el famoso tema de Goliat. Ahí se lo pongo para que lo lean. El famoso tema de Goliat, que estaba ofendiendo al pueblo de Dios. Y entonces va David no, pasión por Dios. Y dice, ¿quién es ese hijo de madre? No, filisteo incircunciso, degenerado, desgraciado, que está hablando en contra del pueblo de Dios. Y los hermanos le dicen, quédese callado, pendejo. Quédese callado, usted que nos ofende al gigante y nos pasa aquí al papayo. Sí dice, bueno, un poquito diferente. Pero más o menos dice, el hermano le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado con las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose. Mire lo que hace David. Mire, uno no se pone a pelear, uno no se enreda, uno se aparta. Y aprendámonos a apartar de los problemas. De verdad. Usted se hace un favor a su salud, se hace un favor a su vida. En vez de enredarse en luchas que no tienen sentido, en peleas, pilas con la familia. Porque los grandes problemas que ahogan mi corazón son de índole familiar. Los peores enemigos suelen ser sus hermanos. Y Dios no lo puso para eso. Claro, es que los hermanos son mi rival. Los hermanos son mi entrenamiento. ¿Usted no lo sabía? Mire, como, con todo respeto, porque sé que aquí hay muchachos que son hijos únicos. Pero el síndrome del hijo único está en los libros, está documentado. El hijo único enfrenta una cantidad de problemas muy graves en su vida. ¿Por qué? Porque no tiene rivales, porque no tiene con quién entrenarse, porque no tiene con quién pelear,
porque no tiene quien lo controvierta, porque no tiene quien le robe la carne del almuerzo. Sí, no tiene quien se le ponga la ropa, no tiene quien le robe los audífonos. Claro, un muchacho, un hijo único atraviesa ese problema y los papás tienen que ser muy conscientes para ayudarlo, porque aparte de eso, la dedicación de unos padres a un niño, pues imagínense, es lo que el bebé o la bebé diga, pero cuando son dos, pues le toca a uno un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá, ¿sí? No es de exclusiva posesión, no, le tocó compartir. Entonces, mis hermanos en la vida se vuelven esto. Esos son, esos que me incomodan, esos que me tallan, esos que me sacan la piedra. Entre otras cosas, la mayoría son contemporáneos a mí. Y claro, no me dicen don Manuel, ni líder Manuel. Seguramente hasta me tienen apodo, carepuño, carenalga, yo qué sé. Y entonces le sacan a usted la rabia. Porque este vergajo, ¿qué tal? Atrevido. Todo el mundo me dice líder. Y para este yo soy, pues soy el pelado de la casa, o soy el carepuño, o soy, no sé. ¿Qué hace David con un hermano que lo controvierte? Se aparta. Tranquilo. Vamos a poner a pelear por eso. Y ustedes saben en qué termina la historia. Todos terminan convirtiéndose en los siervos de David. Todos terminan convirtiéndose en parte del ejército de David. Todos terminan convirtiéndose en hombres valientes como David. ¿Por qué? Porque no tuvieron un hermano que se puso a agarrarse con ellos máscara contra máscara. ¿Eso qué saca uno de eso? Pues mira, chica, hasta que te arranque la máscara, desgraciado. ¿Y qué? ¿Le arrancó la máscara y qué logró? ¿Qué ganó? ¿Le dieron algún título? No. Por el contrario, perdió. Y tal vez perdió un hermano. ¿Me entiende? Esto es lo que uno hace como un hombre de Dios. Al contrario de eso, aparece esta cara de este señor, vea. Ahí le toman una foto. Saúl. Saúl. Un señor que terminó perdiendo toda la familia, todo el reino, todas las cosas por una sola razón, por una canción. ¿Ustedes sabían? Una canción le dañó el corazón a Saúl. Porque resulta que cuando David derrotó al gigante Goliat, las mujeres, todas ellas muy bellas, comenzaron a celebrarle a David y decían: Saúl mató a 1000, David a sus 10.000. Y entonces inmediatamente dice: ay, ¿qué tal estas viejas, ve? Ay, ve, mira. Era bayuno él. Mira estas señoras, ven. Ah, que es que él mató a 1000 y yo a 10.000. O sea que entonces, no, pues ya a este no le falta sino el reino. Y le cogió una rabia, y le cogió un dolor y una amargura, y le cogió un resentimiento, y, y acabó con Saúl. Al punto de que este señor mataba al que fuera, al que se le atravesara. Un día David fue y se escondió por allá como con 70 sacerdotes, y se bajó Saúl y mató a los 70 sacerdotes, que lo único que hicieron fue darle pan a David, y no tenían pan, y resulta que le terminaron dando los panes de la proposición. Los que habían sacado del se lo dieron. Venga, coma. Y llegó David: ah, con que ustedes le dieron nada. Sí, pues comenzó a matar sacerdotes de Dios. Todo por rabia, por odio. Entonces tenga mucho cuidado, que las cosas en su corazón no se quedan así, ni el tiempo las cura. ¡Ojo! No, a mí se me va a pasar algún día. No se le va a pasar. Las cosas en el corazón se cierran con Dios. Ahora, yo entiendo y yo sé que si no es de la mano con Dios, seguramente es complejo. Porque claro, usted esgrime sus derechos, usted manifiesta que la otra persona no se lo merece. Seguramente usted piensa en el fondo que usted no ha hecho nada y que el equivocado es otro. Pero permítale a Dios sanar su vida. Póngase en paz.
Supongamos que el otro no se lo merece. Supongamos que el otro no se lo merece. Hágalo por usted, por su salud, por su vida. Hágalo por su bien. Porque yo he oído, líder, pero es que ¿para qué lo perdono si ni siquiera entiende? ¿Para qué lo perdono y ni siquiera lo merece? ¿Para qué lo perdono y ni siquiera me ha pedido perdón? Hágalo por su vida, hágalo por Dios y hágalo por usted. No puede ser que su vida la medie otra persona al frente que no quiere. Deje, quítese eso de encima. Sí, yo estoy seguro que el dolor en el corazón de esa señora que vio morir a su esposo de la manera más terrible, cuando estaba hablando de Dios y siendo un instrumento de Dios, es algo que no tiene explicación. Estoy seguro. Pero la actitud de esa señora nos demuestra que en el corazón de los hombres de Dios hay perdón. Existe Cristo. Está la presencia del Espíritu Santo. Déjelo salir, déjelo fluir. No se ponga a pensar, no se ponga a mediar, no se ponga a lucubrar, ¿será que sí, será que no? Y si sí, y si no, y si me dice que sí, y si me dice que no. Y, perdone, punto, ya. Y no se ponga con que fue que, y es que, y bueno, te perdono hasta aquí 10% y te otro 10% y con el 5 allí, y con el otro acá, ahí vamos en el 75, ahí vamos. No, guácate, borrón y cuenta nueva. Queme ese libro de pérdidas. Chao, no más. Dese salud. Dese salud. ¿Sabe qué era lo más terrible? Lo que yo quiero hacerlo reflexionar a ustedes. Que el pueblo de Israel tenía esto una vez al año. ¿Y sabe qué decía Dios? ¿Qué pensaba Dios? Aunque sea una vez al año. Si es una vez al año, por lo menos que le pongan en paz, que sea el día. Debería ser todos los días, a diario. Una salud permanente, un fluir permanente, algo inmediato, automático. Pero usted automático tiene el madrazo. No, el gatillo de la memoria. ¿Se acuerdan del gatillo de la memoria? El gatillo de la memoria es la piedra, la rabia, la inquina, el dolor, la amargura, el resentimiento. Ya hablan cantadito. Diga, y uno, pero señores, ¿y usted por qué habla así cantadito? Como que tin, 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 tin. No, porque ya está cargada. Está rayada de tigre. Está, ¿cómo se dice? Uy, está ya. Que uno ya está, hasta le oye el tonito. Tin, tum, un tonito así como vibrante, como que le corre un frío. Por una gota de sudor a uno por toda la espalda. Ya está cargada. ¿Ya qué era? Dios mío bendito. Bueno, dice la palabra de Dios para que oremos. No, quiero cerrar con este versículo. David vivió uno de los momentos más terribles que puede vivir un ser humano, y es la pérdida de un hijo. Perder un hijo es algo que no tiene, ¿qué será? Imaginación. Es un tema absolutamente tremendo y complejo. Pero David nos da una lección, aún bonita en medio de eso. Él, obviamente, iba a tener un hijo, el hijo nace, y por las condiciones y por una cantidad de elementos, Dios iba a llevar al niño. Y eso lo entendía David. Obviamente le clama a Dios que no lo haga. Sin embargo, Dios ya había tomado una decisión y el niño se va a la presencia de Dios. Pero la Biblia me dice que David no se quedó con eso, porque es muy fácil quedarse con eso. Es muy fácil quedarse en la vida con dolores que son profundos. Yo comprendo, y aquí seguramente nos hemos reído, hemos hablado jocosamente de muchas cosas, pero yo sé que en la vida hay cosas que son muy profundas, que causaron mucho dolor y que todavía lo causan, y que son muy complejas de dejar a un lado, de olvidar, son muy complejas de pasar, son muy difíciles de simplemente desechar, pero de eso se trata. Para eso Dios le tiende la mano, para que usted se pueda levantar, para poder seguir adelante, para que usted verdaderamente pueda tener otra dinámica de vida a partir de un momento así y vivir ciertamente una vida sobrenatural. Nadie planifica un tema como estos. Nadie planifica una decepción.
Nadie planifica un abuso. Nadie. Cosas tan graves que nadie las prevé, pero que en la soberanía de Dios, en la inmensa soberanía de Dios, en eso que Él llama que mis caminos no son como tus caminos, obviamente hay un plan. Quiero contarles, cerrar. Bueno, aquí el versículo dice, eh, David se levanta de la oración y ya se viste y se cambia. Una vez muere el niño y le preguntan, venga, ¿y qué pasó? ¿Por qué usted cambia si antes de que el niño estuviera vivo usted oraba y ahora que el niño murió pues ya paró de orar y ya? Y David responde, dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo de volver o volver? Yo voy a él, dice claramente, dice, yo voy a él, mas él no volverá. David tenía claro que este era un tema cerrado y concluido de parte de Dios, pero que lo que venía era una oportunidad. Porque aún en los momentos más críticos que usted considera, hombre, ya este es un tema cerrado, ya no hay nada que hacer, ya pasó, ya se hizo, ya sucedió, ya no hay manera de revertirlo. Viene un milagro de parte de Dios, viene una oportunidad maravillosa. David sabía que él se iba a encontrar con su hijo en su presencia, en la presencia de Dios. Y así fue, en un futuro, obviamente, lejano. Y sabía David que lo que vendría era que se volverían a encontrar, que ya no había oportunidad de volver a este tema y que causarse daño, generarse dolor, quedarse en la situación triste, pues no contribuye en nada a lo que tenía que ser el futuro de su vida, el plan de Dios y la bendición. Así yo lo invito a que lo hagamos ahora. Yo quiero cerrar con algo que conté alguna vez y que yo lo vuelvo a contar hoy, o vuelvo a contar hoy. Y que es una historia que la conozco y que sé que es real. Una señora misionera estaba en un plan de evangelización en una ciudad del país, de aquí de Colombia. Y resulta que lastimosamente la cogieron unos muchachos, 5 muchachos, la cogieron y abusaron de ella, la violaron. Misionero. Resulta que la muchacha, después de la violación y todo lo que esto significa, se levantó y comenzó a compartirles de Cristo a esos 5 personas. Comenzó a compartirles de Cristo, al punto de que esos personajes terminaron llorando desconsoladamente y aceptaron a Cristo y comenzaron un proceso de sus vidas de transformación. Quiero decirle que conozco uno de esos muchachos, lo conozco. Hoy es siervo de Dios, misionero, un instrumento de Dios. ¿Cómo pasa una cosa de esas? No lo sé. Solo mi Padre que está en los cielos lo entiende. Pero todo termina a bien, por difícil que sea una situación como esta. Así que, hijitos del Señor, démosle la oportunidad a Dios. Vamos a orar. Les invito a que oremos, a que dispongamos nuestros corazones, tengamos un tiempito de oración bonito, ¿vale? Y démonos la oportunidad de ponernos en paz. Démonos la oportunidad de experimentar la paz de Dios, el descanso de Dios. ¿Vale? Ahí con sus ojos cerrados. Le apago la luz para que usted se pueda concentrar mejor. Ayúdame, Carlitos, gracias. Piense en Dios. Yo le invito a que cambie de posición, póngase de pie, arrodíllese si así lo quiere, pero cambie de posición. Dese la oportunidad de hablar con Dios. Piense en este momento, hablando con Dios, que de las situaciones de su vida en este momento todavía le duele, de lo que ha pasado, de lo que dejó de pasar. ¿Qué situaciones en su vida, el mero hecho de usted recordarlas, le causa dolor, tristeza? Porque tal vez hemos hecho énfasis en los errores de alguien, pero pudo haber sido su propio error.
Pudo haber sido ese negocio que perdió, pudo haber sido esa oportunidad maravillosa que se le cerró. Puede ser ese momento en la vida donde usted falló. Y es el momento de perdonar, de que usted se perdone, de que usted perdone. Es el momento de dejar pasar, es el momento de dejar ir, es el momento de soltar. Seguir agarrado a ello oculta el camino, te enreda, te traba. Es demasiada carga, te limita, te detiene. Hay mucho por delante. Dios tiene mucho para ti. Y quedarte en lo que fue y no fue, en lo que debió haber sido y no pasó, en lo que era y se dañó, no sirve. Vuelve a arrancar. Hay que volver a comenzar. Y si es necesario volver a arrancar el matrimonio, vuélvelo a arrancar. Seguro que es necesario. Porque esta debería ser una costumbre diaria en nuestra vida matrimonial. Comenzar de nuevo. Y si es necesario comenzar de nuevo la relación con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, volvámosla a comenzar. ¿Qué nos detiene? El ego, el orgullo. ¿Qué nos detiene? El qué dirán, el que el otro se lo merece o no, el derecho que tengo a sentirme herido, maltratado, ofendido, injuriado. ¿Qué limita tu vida? ¿Qué detiene el sobrenatural amor en ti? Porque claro que se detiene. ¿Qué detiene el poder en tu vida de Dios? Seguramente tienes una vida debilitada, frágil. Seguro tienes problemas de salud, baja en las defensas. Porque claro, la rabia, el dolor, la molestia, la amargura, el resentimiento, la tristeza profunda, solo trae enfermedad. No, no hay solución allí, ¿no? Y hay victoria allí, claro que no. Ahí es más dolor, más tristeza, más enfermedad, más lamento. Mira y apártate. Mira y date cuenta cómo lo que otros hicieron a mal, Dios lo volvió a bien. Mira y descubre que Dios, para preservación de vida, para abundancia, para misericordia, lo ha hecho, lo permitió. Habla con tu Padre ahora, habla con tu Dios y cuéntale lo que todavía no entiendes, lo que te cuesta trabajo asimilar y que Él pudo haber hecho, pudo haber permitido. La partida de un ser querido, Él la permitió. Ese por qué, ese para qué, solo lo puede responder Él. Solo lo puede responder a tu corazón y lo quiere hacer. Permíteselo. Permítele meter la mano allí a lo profundo. Y responder a tu inquietud, a tu dolor. Colocar bálsamo. Poner sanidad. Es el momento de dejar ir. Es el momento de soltar. Es el momento de cortar con esa ancla que detiene tu vida. Es el momento de dejar la pesada carga y continuar el plan perfecto, el viaje maravilloso que Dios te tiene. ¿Para qué en pareja seguimos lamentándonos de lo que hicimos o no hicimos? De lo que hice, de lo que dejé de hacer. ¿Para qué? ¿Para qué nos detenemos
en las pequeñeces, cuando las grandezas están a nuestro lado y están de nuestro lado. Vamos, habla con tu Padre y permítele a Él experimentar la sanidad ahora, la libertad, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Yo declaro tu vida cubierta por la sangre de Cristo, la preciosa sangre que se derramó en la cruz. Yo te declaro en el nombre de Jesús, te declaro sano. Declaro que se rompen las cadenas, las ataduras, las ligaduras de dolor, de resentimiento. Que Dios cambia la amargura en dulzura, cambia el lamento en baile. Yo declaro que eso que todavía recuerdas, que todavía lo tienes ahí en tu mente, eso Dios se lo quiere llevar. Entrégaselo. Entrégaselo. Pídele, Dios mío, por favor, glorifica. Dígale, Señor mío, Dios mío, te dejo todo en tus manos. Te entrego esto y dígale, entrégueselo, cuéntele, abra sus labios. Es una hija de Dios, es un hijo de Dios. La grandeza del Señor, las maravillas, la misericordia infinita. Es un embellecido. Jesús, perdóname, Señor. Póngase en paz. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Señor, vida y su corazón. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Descanse, tráigale todo a Dios. Que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Bendito Señor. Oh, sí, Jesús. Ahí donde usted está, yo le invito Queremos que nada obstruya nuestro a experimentando el perdón del Señor y la misericordia gigante. Se ponga en paz con cualquiera. Yo le invito a que en este momento usted le diga a Dios, Señor, perdón a aquel que me haya hecho daño. Dejo ir libre. Bendigo. Señor, no más. No voy a arrastrar más ni voy a colmar más mi vida. Esta oportunidad es única, maravillosa, Dios. La tomo. Dejo ir libre. Dejo a un lado aquello y me lanzo a tus brazos. Tú me consuelas. Tú me recompensarás. Tú me devolverás lo que perdí. Tú me darás, Señor, esto que aquel me quitó, no me dio, me hace, no me hace. Tú me lo recompensarás. Y tú harás que mi vida sane y resplandezca. Yo le invito a que tome allí donde está su familia
Tome su casa. Es en la casa donde se hacen los más graves problemas, los más grandes dolores. Lastimosamente no los hacemos, los que nos amamos. Un hermano, mi padre, mi madre, mi hijo, mi esposo, mi esposa. Es así. Dios diseñó a la familia como un lugar donde nos entrenamos para la vida. Y muchas veces ese entrenamiento implica situaciones muy duras que nadie quisiera pasar, pero hacen parte de lo que José decía, para preservación de vida, para volverlo Dios a bien, para que Dios reencamine y reencamine nuestra casa. Tome a los suyos y pídale perdón. Pídale perdón a sus padres, pídale perdón a su madre, pídale perdón a su hermano, pídale perdón a sus hijos, por la mía. pídale perdón a su esposo, a su esposa. Pues, Perdónense, pídanse perdón y que sea la oportunidad maravillosa de Dios por la mía ahora. para que haya paz, para que haya descanso, para que nos podamos ir por otro camino a casa. Es la oportunidad maravillosa de Dios. Aprovecha. La vida, la vida no nos pertenece. La vida le pertenece a Dios. Y este es un momento maravilloso. Aproveche. Y si su padre está a la distancia, y si su madre está a la distancia, si sus hermanos están a la distancia, perdón, perdón. Y vuelvan nuevamente a actuar en el nombre de Jesús. Deje ir libre. Apártese simplemente y deje y tome esto como una oportunidad para hacerlo. Gracias, Dios mío. Que la bendición tuya, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sea sobre este pueblo, sobre estos hijos, sobre sus casas, sobre sus familias. Los declaro en paz, los declaro libres. Benditos, Señor. Benditos y muy benditos. En el nombre de Jesús. Amén.